La historia del burro cojo y el niño de corazón bondadoso corazón rojo en un mundo que a menudo nos enseña a medir el valor de las cosas por su utilidad, existen historias que nos recuerdan una verdad más profunda. Relatos que nos invitan a ver con el corazón y a encontrar la grandeza en los actos más pequeños de bondad. La historia que están a punto de escuchar es una de ellas. Les pido que abran su mente y su espíritu a este relato, y si al final sienten que su mensaje ha tocado algo en ustedes, consideren compartirlo, como se comparte una luz en el camino. El sol caía como plomo fundido sobre el sendero polvoriento que serpenteaba en las afueras de la pequeña y olvidada aldea de Montecillo. Era mediodía, y el viento caliente levantaba remolinos de tierra que danzaban como fantasmas antes de desaparecer sin rumbo. A lo lejos, se adivinaban las casas humildes de adobe y madera, con sus techos viejos inclinados hacia el sur, como si estuvieran cansados de soportar el peso del tiempo. Los campos, resecos por una sequía que parecía eterna, brillaban con un tono amarillento que hablaba del agotamiento de la tierra. En aquel sendero silencioso, transitado solo por campesinos cargando haces de leña o niños descalzos corriendo hacia el río, había una figura que rompía la monotonía del paisaje. Un burro. Un burro grisáceo, pequeño, con el pelaje enredado y cubierto por una gruesa capa de polvo. Estaba echado de lado, respirando con una dificultad que conmovía, como si cada bocanada de aire fuera una batalla perdida antes de empezar. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural, y la piel alrededor de la herida mostraba un enrojecimiento que gritaba dolor. Los adultos de la aldea lo habían visto esa misma mañana. Y todos, sin excepción, lo habían evitado. «Está cojo», había dicho un hombre, mirando con desdén. «Ya no sirve para nada», añadió otro, escupiendo al suelo. «Que la naturaleza haga su trabajo», remató una mujer, encogiéndose de hombros antes de seguir su camino. Y siguieron adelante, porque en Montecillo, un lugar forjado por la escasez y el trabajo duro, nadie gastaba tiempo ni energía en lo que no podría darles algo a cambio. Un animal herido no era una responsabilidad, era un estorbo. Pero no todos pensaban así. A unos metros de distancia, avanzaba un niño de unos 9 años. Sus pasos eran pequeños pero constantes, y el polvo le cubría los pies descalzos y las piernas delgadas. Llevaba una camisa gastada, remendada tantas veces que ya no se distinguía cuál era la tela original. En sus manos sujetaba una pequeña cesta de mimbre donde había guardado unas hierbas medicinales y unas flores silvestres. Se llamaba Eloy. Y era conocido en la aldea como el niño de buen corazón. No porque fuera débil o ingenuo, sino porque tenía una forma distinta de ver el mundo. Donde otros veían basura, él veía algo que podía ser útil. Donde veían pérdida, él encontraba una oportunidad. Y donde la gente veía criaturas rotas e inútiles, él veía vidas que todavía podían levantarse. Por eso, cuando Eloy vio al burro, se detuvo por completo. No dudó, no miró hacia otro lado, no retrocedió. Se acercó despacio, con la delicadeza de quien se aproxima a algo sagrado. El burro levantó un poco la cabeza al escuchar sus pasos. Sus orejas se movieron apenas, temerosas. Creyó, quizá, que venía otro golpe, otra piedra, otra orden para moverse a pesar del dolor insoportable. Pero Eloy se arrodilló a su lado. «Tranquilo», murmuró el niño con una voz suave como el murmullo del río. «Ya te vi. Estoy aquí». El burro parpadeó. No entendía las palabras, por supuesto, pero entendió el tono. Era un tono que no escuchaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Un tono que no venía cargado de exigencias, ni de prisa, ni de desprecio. Venía cargado de cuidado. Eloy dejó la cesta a un lado y acercó la mano lentamente, dejando que el animal oliera sus dedos.
El burro respiró hondo y, aunque tembló por el dolor, no apartó la cabeza. «Estás herido», dijo el niño, examinando la pata torcida con ojos sabios para su edad. «Y estás solo». Elevó la vista hacia el camino vacío. «¿Quién te dejó aquí?» No había respuesta. El viento sopló y movió la cola inerte del burro, levantando un poco más de polvo. Eloy respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería visto como una tontería por toda la aldea. Sabía que ayudar a un burro cojo podía traerle problemas en casa. Sabía que sus propias manos pequeñas no bastarían para levantarlo. Pero en su corazón, las dudas no existían. Puso ambas manos sobre el cuello del animal, un contacto cálido y firme. «No te voy a dejar aquí», prometió con un hilo de voz que sonó más firme de lo que esperaba. «Te lo juro. Yo no abandono a nadie». El burro cerró los ojos, y en ese simple gesto, Eloy percibió una entrega, una confianza que lo conmovió hasta la garganta. Intentó levantarlo. Tiró de una cuerda improvisada con juncos secos, empujó desde el costado, incluso le habló en voz baja como si sus palabras pudieran infundirle fuerzas. Pero el burro no podía pararse. El dolor era demasiado grande. Eloy se dejó caer en el suelo, jadeando. El sudor le corría por la frente. Tenía los dedos llenos de tierra, pero en sus ojos brillaba una determinación absoluta. Sabía que no podía llevarlo a casa en brazos. Sabía que no podía curarlo sin vendajes ni ayuda. Sabía que no podía hacer milagros. Pero había algo que sí podía hacer. Se puso de pie, abrió su cesta y comenzó a mezclar las hierbas que había recogido. Machacó las hojas entre dos piedras, preparando una pasta rudimentaria. Tomó un trapo que llevaba en la cintura y, con la delicadeza de un sanador, limpió la herida. «Esto va a arder un poco», advirtió con suavidad. «Pero te va a ayudar». El burro tembló, pero no pataleó. No gritó. No huyó. Parecía confiar ciegamente en aquel pequeño ser humano. Cuando Eloy terminó, acarició la frente del animal. «Volveré en un rato», dijo. «No te muevas. Voy a buscar agua, y voy a buscar ayuda. No te dejaré solo». Se puso de pie, recogió su cesta y comenzó a correr hacia la aldea. Corría como si la vida del burro dependiera de cada segundo. Corría como si lo persiguiera una urgencia invisible. Corría como si ya lo hubiera adoptado en su corazón. Y quizá así era, porque ese niño, el niño de buen corazón, acababa de tomar una decisión que cambiaría no solo la vida del burro, sino la suya y la de toda la aldea. Y aunque aún no lo sabía, aquel encuentro polvoriento marcaría el inicio de una historia que nadie en Montecillo olvidaría jamás. Eloy llegó corriendo a la plaza de la aldea con el corazón latiéndole tan rápido que parecía querer salírsele del pecho. Llevaba la camisa pegada por el sudor, los pies cubiertos de polvo y la respiración entrecortada. Aún así, no se detuvo. Corrió hasta el centro, donde algunas mujeres barrían con escobas de paja y los hombres conversaban a la sombra, intentando escapar del sol implacable. «¡Ayuda!», gritó Eloy sin aliento. «Hay un burro herido en el camino del sur». Hubo un silencio incómodo. Luego, miradas de reojo. Y después, risas. Un burro, soltó un hombre de barba rala. «¿Y para qué quieres ayuda? ¿Para darle una fiesta de bienvenida? ¿O para adoptarlo?», bufó otro, provocando más risas. «Este niño sí que tiene imaginación». Eloy apretó los puños. «No estoy jugando. Está cojo, abandonado, y se está muriendo de calor». Una mujer con un vestido gris negó con la cabeza. «Hijo, tú siempre con tus ideas.
Pero un burro cojo no sirve para nada. Ni para tirar de un carro, añadió un joven. Ni para llevar carga, dijo otro. Ni para vender. No vale ni una moneda, remató alguien desde atrás. Eloy sintió algo parecido a una puñalada en el estómago. Era la misma lógica de siempre, la lógica fría y dura de Montesillo. Si no sirve, no importa. Si no produce, no merece ayuda. Si está roto, se desecha. Pero él no veía el mundo así. Para él, cada ser herido era una vida que merecía otra oportunidad. Yo puedo curarlo, insistió, intentando recuperar el aire. Solo necesito agua y un trapo limpio. Las risas se hicieron más fuertes. Este niño se cree médico. Escúchenlo, curando burros cojos. Eres muy tierno, Eloy, pero así no se sobrevive en este mundo. Las palabras le dolieron más que cualquier herida física. No es tierno ayudar, respondió él, con la voz quebrándose solo un poco. Es lo correcto. La gente se quedó en silencio unos segundos, no porque estuvieran convencidos, sino porque no esperaban que el niño respondiera con tanta determinación. Finalmente, un anciano apoyado en un bastón murmuró, «Hijo, si el burro está tan mal como dices, lo mejor es dejar que la naturaleza siga su camino». Eloy sintió que algo ardía dentro de él, no de ira, sino de impotencia. ¿Y si fuera un perro? ¿Y si fuera una oveja? ¿O un caballo? ¿O una persona? Esa pregunta resonó en la plaza como un eco que nadie quería escuchar. La mujer del vestido gris respondió con voz dura, «Pero no lo es, Eloy. Es solo un burro cojo. Y tú eres solo un niño. No puedes salvarlo». Pero Eloy sí podía hacer algo. No levantarlo, no curarlo del todo, pero sí estar allí. Darle agua, aliviar su dolor, acompañarlo. Porque para él, la bondad no dependía del tamaño ni del valor económico del que sufría. «Entonces lo haré yo solo», dijo, dando un paso atrás. «Pueden reírse si quieren, pero no voy a dejar que muera ahí tirado». La mujer chasqueó la lengua. Un joven negó con la cabeza. El anciano suspiró con tristeza. Pero nadie dio un paso adelante. Eloy sacó una jarra de barro que estaba junto al pozo, la llenó de agua y la sostuvo con fuerza entre sus manos pequeñas. Luego tomó un viejo trapo, lo mojó y lo guardó en su cesta. Mientras lo hacía, los aldeanos lo observaban con una mezcla de incredulidad y burla. «Míralo, perderá la tarde por un burro roto. Los niños deberían estar jugando o trabajando, no salvando animales inútiles». Eloy respiró hondo. No respondió a ninguno. Sus pasos resonaron en el camino cuando se alejó de la plaza. Cada pisada levantaba polvo. Cada metro que avanzaba aumentaba su determinación. Cuando estuvo lo suficientemente lejos para que no lo escucharan, murmuró para sí mismo, «No importa si soy solo un niño. Él no merece morir solo». Al llegar junto al burro, lo encontró como antes, acostado, jadeando por el calor, con los ojos entreabiertos. Eloy se arrodilló junto a él y mojó el paño para limpiar sus labios secos. El burro bebió un poco de agua, movió las orejas y soltó un sonido débil, ronco, pero lleno de alivio. «Tranquilo», susurró el niño. «Volví. Te prometí que lo haría». Le acarició la frente con suavidad. En ese gesto tan pequeño y tan sincero, había más humanidad que en todas las burlas de la aldea. Porque el niño, aunque pobre, aunque joven, aunque solo, estaba dispuesto a dar lo único que realmente tenía, su corazón bondadoso. Y sin saberlo, ese corazón estaba a punto de cambiarlo todo. El burro respiraba con más calma, pero seguía jadeando bajo el sol ardiente.
Eloy se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, y pasó el trapo húmedo por la frente del animal una y otra vez. Era un gesto lento, cuidadoso, lleno de un cariño silencioso que parecía aliviar al burro más que cualquier medicina. Mientras lo hacía, Eloy recordaba. Años atrás, cuando tenía solo 6, su padre trabajaba en una de las granjas de la aldea, cuidando a los animales de carga. Era un hombre sencillo, de espalda dura pero de corazón blando. Un animal herido, solía decir, es igual que un niño perdido. No sabe a dónde ir ni qué hacer. Hay que mostrarle el camino. Recordaba una tarde en particular. Un burro viejo, agotado, cayó de rodillas. El dueño, enfadado, levantó un palo para golpearlo. Pero su padre se interpuso. Si lo tocas, dijo con voz firme, te quedas sin mi ayuda. Ese burro ya no sirve, gritó el dueño. Entonces déjalo descansar, respondió su padre. Ese día, Eloy entendió algo, la bondad es valiente y también tiene un costo. El dueño despidió a su padre a la mañana siguiente. Esa noche, escuchó a sus padres hablar. Hice lo que era correcto, dijo su padre, sin arrepentimiento. Pero ahora no tenemos trabajo, respondió su madre, preocupada. Su padre lo miró y le dijo, tendremos la conciencia limpia, Eloy. Y eso vale más que cualquier salario. Pocos meses después, una fiebre repentina se llevó a su padre. La aldea lo lloró un día y luego pasó página. Pero el niño no. Desde entonces, donde otros veían un animal inútil, Eloy veía el reflejo del gesto de su padre, una vida que valía la pena proteger. No era ingenuidad. Era lealtad a una enseñanza, a un recuerdo, a una promesa interna. Sentado junto al burro cojo, Eloy sintió un nudo en la garganta. Tú no deberías estar solo, le dijo al burro. Como yo tampoco debería haber estado solo. Pero alguien estuvo conmigo, y ahora me toca a mí estar contigo. El burro lo miró con sus ojos grandes, oscuros y cansados. Se acercó apenas, apoyando la cabeza contra la pierna del niño. Eloy sonrió. Una sonrisa suave, sincera, que iluminó el polvo del camino. De repente, escuchó pasos y risas. Era un grupo de niños, los mismos que a veces lo empujaban en la plaza. Miren eso, gritó uno. Está curando a un burro cojo. ¡Qué desperdicio de tiempo! Eloy siempre ayudando a los que no valen nada, dijo otro. Eloy se puso delante del burro, como un pequeño escudo humano. Déjenme en paz, pidió. No se acerquen. Los niños retrocedieron, sorprendidos por su firmeza. Eres raro, Eloy, dijo uno de ellos. No, respondió él, con una calma que los desarmó. Solo soy bondadoso. Es diferente. Confusos, los niños se fueron, y sus risas se alejaron poco a poco. Eloy se arrodilló de nuevo. No les hagas caso, susurró. No saben lo que hacen. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Eloy sabía que pasaría ahí horas si hacía falta. Sabía que soportaría burlas y desprecio. Pero el niño que había aprendido de su padre a defender a los indefensos no iba a abandonar a aquel burro. Porque su corazón bondadoso no se doblaba ante la indiferencia del mundo. Cuando la noche empezó a caer, Eloy escuchó más pasos. Era su madre, con el rostro lleno de preocupación. Eloy, ¿qué haces aquí tan tarde? Mamá, mira, estaba herido. No podía dejarlo. La mujer suspiró al ver al animal. Hijo, este animal está muy mal. Es peligroso que te quedes aquí. No lo puedo dejar solo, respondió Eloy con firmeza. Tiene miedo,
tiene dolor. Su madre lo miró largamente. Vio en él la misma terquedad dulce de su esposo. Vio su bondad, tan grande y tan frágil. Y no lo regañó. Está bien, dijo. Pero no te quedes hasta muy tarde. Mañana te traeré telas limpias. Este vendaje lo hiciste con amor, pero necesita refuerzo. Eloi sonrió, agradecido. Su madre acarició el lomo del burro. Pobrecito, murmuró. Debe haber sufrido mucho. Y se marchó, dejando tras de sí un abrazo silencioso de comprensión. Bajo la luz de las primeras estrellas, Eloi susurró, ¿lo ves? No estamos solos. Y el niño supo que sanar a alguien no requiere fuerza, sino paciencia. Que la bondad no se mide en tamaño, sino en intención. A la mañana siguiente, Eloi llegó más temprano que nunca. Encontró al burro incorporado sobre un costado, con el cuello erguido. «Ya estás mejor», exclamó el niño. Con paciencia, limpió la herida, que ya se veía menos inflamada. Luego, llegó el momento crucial. «Voy a ayudarte a levantarte un poco», dijo. Puso sus pequeñas manos en el costado del animal y empujó con todas sus fuerzas. Sus piernas temblaban, el sudor le caía por la frente. «Vamos», dijo con esfuerzo. «No te rindas ahora». Y entonces, ocurrió. El burro se estiró, se elevó unos centímetros y, temblando, se mantuvo de pie. Apenas 5 segundos. 5 segundos que para Eloi valieron más que cualquier triunfo. Luego, volvió a caer suavemente. «Lo hiciste», dijo emocionado. En ese momento, algunos campesinos que pasaban por el camino se detuvieron. «¿Todavía con el burro?», preguntó uno. «Ese animal no se levantará más». Eloi se levantó, empapado en sudor. «Hoy se ha levantado», dijo con voz firme. «Aunque sea por un momento». Cuando alguien intenta ponerse de pie, no hay que abandonarlo. Eso decía mi papá. Los campesinos se marcharon, incómodos, sin saber cómo discutir contra una verdad tan simple y profunda. Con el paso de los días, la rutina de Eloi transformó aquel rincón del camino. Y la aldea comenzó a notar algo inesperado. El burro cojo estaba cambiando. «¿Viste cómo se deja curar?», decían las mujeres. Antes ni levantaba la cabeza. «Ese burro tenía para morirse en 2 días», comentaban los hombres. «Pero míralo ahora. El niño tiene mano para esto». Un día, el anciano del bastón se acercó. «¿Y duele menos?», preguntó, mirando la pata vendada. «Mucho menos», asintió Eloi. «Ahora apoya un poco el peso». El anciano frunció el ceño, incrédulo, pero no dijo nada. Había visto muchos burros cojos en su vida, y ninguno se salvaba. Pero este era diferente. Una tarde, el burro logró mantenerse en pie durante casi 15 segundos. Un grupo de hombres que pasaba se quedó paralizado. «Imposible. Ese animal estaba muerto». «¿Cómo lo hiciste, Eloi?», preguntó uno. El niño se encogió de hombros. «No lo hice yo. Él quiso levantarse. Yo solo lo acompañé». La frase quedó flotando en el aire, resonando con la fuerza de una verdad olvidada. A veces, acompañar es suficiente para que alguien quiera vivir. El amanecer de un nuevo día llegó envuelto en un silencio cálido. Algo dentro de Eloi le decía que ese día sería distinto. Cuando llegó, encontró al burro sentado sobre sus patas delanteras, con la cabeza erguida. La herida mostraba una mejoría clara. «Está sanando», dijo en voz baja. «Lo estás logrando». Mientras el niño lo alimentaba, poco a poco,
Casi sin darse cuenta, media aldea se había reunido a la distancia, observando en silencio. «Voy a ayudarte a levantarte», dijo Eloy, poniéndose firme. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El burro hizo un esfuerzo monumental. Primero las patas delanteras, luego la trasera buena. La herida protestó con un temblor violento. Y entonces, ocurrió. El burro se levantó. Tembloroso, inseguro, pero de pie sobre sus 4 patas. Eloy sintió que el corazón le explotaba de alegría. «Lo lograste», tragó saliva. Y el burro dio un paso. Uno solo. Un pasito corto, torpe, pero real. Un grito ahogado se escuchó entre las niñas. El anciano golpeó el suelo con su bastón. Una anciana murmuró una oración. Otro, susurró Eloy. Solo uno más. El burro dio un segundo paso. Y luego un tercero. Cada paso era una victoria, una promesa de que estaba sanando. Finalmente, perdió el equilibrio y cayó suavemente. Eloy se arrodilló a su lado, riendo y llorando a la vez. «Lo hiciste. Lo hiciste de verdad». La aldea entera permanecía en un silencio lleno de asombro. Habían visto algo imposible, y lo imposible desmonta prejuicios. A partir de ese momento, nadie volvió a llamar a Eloy el niño raro. Y nadie volvió a ver al burro como un desecho. La bondad, incluso la más pequeña, había levantado lo que todos daban por perdido. La tormenta llegó sin aviso, con una furia que Montesillo no había visto en años. El viento rugía, y la lluvia caía como si el cielo se hubiera partido en dos. Eloy había construido un refugio improvisado, pero sabía que no resistiría. El arroyo cercano se desbordó, y el agua avanzaba como una serpiente oscura, arrastrándolo todo. «Tenemos que irnos», gritó Eloy. «Por favor, intenta levantarte». El burro lo intentó. 1 vez, 2, 3. Falló todas. La pata herida no respondía. «No, no te rindas ahora», lloraba el niño, arrodillado frente a él. «No puedo hacerlo sin ti. No soy lo suficientemente fuerte. Pero tú sí. Sé que puedes». El burro respiró hondo, un sonido largo, profundo. Y entonces, con un esfuerzo que desafiaba toda lógica, con una voluntad nacida del amor y la gratitud, el burro se levantó. «Vamos», gritó Eloy, guiándolo hacia una ladera más alta mientras el agua les lamía los talones. Cada paso era un milagro. El burro no caminaba por sí mismo, caminaba por Eloy, por el niño que no lo había abandonado. Al llegar a un lugar seguro, ambos se desplomaron, exhaustos, cubiertos de barro, pero vivos. «Lo hiciste», susurró Eloy, abrazándolo. «No sé cómo, pero lo hiciste. No eres un burro inútil. Eres valiente». Al amanecer, la tormenta cedió. Montesillo era un desastre de ramas caídas y techos dañados. Cuando los aldeanos, con el corazón encogido, vieron a Eloy y al burro bajar de la ladera, un silencio absoluto se extendió por la plaza. «Resistieron», murmuró el anciano. «Ese animal resistió una tormenta que ni los más fuertes resistieron. Y no huyó. Se quedó con el niño». Fue entonces cuando el anciano se acercó a Eloy. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por enseñarnos lo que no quisimos ver. Nosotros lo abandonamos, y tú lo salvaste. Eres solo un niño, pero nos diste una lección a todos». El burro apoyó la cabeza en el hombro de Eloy. El niño sonrió, con lágrimas de alivio. «Yo solo hice lo que mi papá me enseñó», dijo.
Él decía que nadie, absolutamente nadie, merece ser abandonado. Desde ese día, el burro fue cuidado como un miembro más de Montesillo. Nunca volvió a cargar peso ni a ser despreciado. Caminaba despacio, con dignidad, siempre a pocos pasos de Eloy. La gente lo alimentaba y lo saludaba, pero él solo seguía al niño, porque en él había encontrado su hogar. Y Eloy dejó de ser el niño raro. Se convirtió en el niño de buen corazón, aquel que hizo caminar lo que todos daban por perdido. Aquel que demostró que la bondad no busca recompensa, pero siempre termina iluminando el mundo de quienes se atreven a practicarla. Porque en el corazón de un niño y en la lealtad de un burro herido, una aldea entera aprendió la lección más importante de todas: el verdadero valor de una vida no se mide por su fuerza o su utilidad, sino por su capacidad de amar y ser amado.